Buenas tardes, señores. Bueno, ya hemos empezado la parte de regla de la cadena. Con esta parte de regla de la cadena se empieza el tema del segundo corte. Son regla de la cadena, derivación implícita, máximos y mínimos, multiplicador de Lagrange, y ahora hacemos el segundo corte. Estoy en mora de entregarles sus parciales. Pronto tendrán noticias. Perfecto. Entonces vamos a mirar hoy, señores, una aplicación de regla de la cadena, primero que todo, ¿no? Entonces, esto que vamos a ver aquí se llama aplicación de la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces, esa aplicación de regla de la cadena tiene como nombre un tema interesante que se llama razón de cambio. Muy parecido a lo que uno ve en cálculo diferencial. Razón de cambio. Bien, entonces, voy a explicarlo de una manera. Vimos lo siguiente, ¿no? Vimos, si yo tengo una función f que depende de x, que depende de t, que depende de y, que depende de t, en su versión más simple, ¿no? A esa función la podemos llamar una f mayúscula que depende de t, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que nosotros vimos? Vimos que su derivada es la siguiente. ¿Quién es f' de t? F' de t es cómo cambia f con respecto a t de manera instantánea, cálculo diferencial. Pero esto sería así: derivada parcial de f con respecto a x por dx de t, más derivada parcial de f con respecto a y por dy de t. Esa fue la primera fórmula que hicimos. Inclusive yo les hablaba a ustedes que esto se derivaba en cascada, y en cascada es aquí y acá, así, y después aquí y acá, ¿listo? Y se suman. Pero la pregunta es, bueno, ¿y esto para qué sirve? Una aplicación, eso es lo que vamos a ver hoy. Una aplicación es la siguiente. Resulta que vamos a mirar este ejercicio. Un ejercicio sencillo, simple. Yo tengo un triángulo como este. Un triángulo cualquiera. Este triángulo que tengo yo acá tiene esta característica. Tiene aquí una altura y tiene aquí una base x. ¿Listo? Ustedes vean la novedad del problema. Resulta que vamos a hacer un movimiento, una modelación en la cual la altura crezca a una velocidad y la base crezca o disminuya inclusive, ¿no? Entonces, digamos que en un triángulo vean la base, su base crece a una velocidad de 1 centímetro por segundo, y escribamos arriba, ¿sí?, su base.
y su altura crece, o pongámosle que decrece, para que sea más interesante. O sea, una crece y la otra decrece a una velocidad de 2 centímetros por segundo, su altura. ¿Okay? Entonces, yo tengo dos variables que están cambiando y me preguntan hallar la razón de cambio del área, hallar la razón de cambio del área cuando la altura valga 10, cuando la altura valga 20 centímetros y la base valga, pongámosle 10 centímetros. Sí, esto se me acaba de ocurrir, ¿no? O sea que es un triángulo que sería, ¿cómo sería el triángulo? 10 y 20 sería un triángulo más alto, ¿sí? Porque es para cualquier triángulo. Me lo estoy inventando, pero para que se den cuenta esto cómo funciona. Entonces vean lo que pasa. Este es un problema en el cual cambian dos variables, X y Y. Esta aumenta y esta disminuye. Bien, entonces vamos a mirar qué pasa. ¿Qué estructura tenemos? Tenemos que, sigo aquí abajito, esto lo dejo ahí pendiente porque quiero ver en qué relación guarda esto. Entonces miren, el área de un triángulo depende de dos variables que son la base y la altura. ¿Quién es el área de un triángulo? Es un medio de la base por la altura. ¿Listo? Pero a su vez, ¿qué dice? La altura cambia con el tiempo. O sea, X depende de T y Y depende de T. O sea que tenemos una estructura como esta. Una función que depende de X y en el fondo X y Y dependen de T. O sea, tenemos exactamente eso. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Que el área asterisco como mera función de T es igual al área que depende de X de T y depende de Y de T. ¿Listo? Y vea usted que tenemos exactamente lo que teníamos allá. O sea que hemos logrado adecuar este problema a esta fórmula estructural de acá. Entonces podemos derivar cuál es la razón de cambio del área con respecto al tiempo. Entonces hagamos la derivada para tener lo siguiente. Entonces podemos decir que la razón de cambio del área, le pongo asterisco porque este es el área dependiendo de T y este es el área dependiendo de X y Y, son funciones diferentes. De área de T es igual a la derivada parcial del área con respecto a X, por regla de la cadena, ¿no? Por dx de T, más derivada parcial del área con respecto a Y, por dy de T. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería esto? Esta es la razón de cambio del área con respecto al tiempo, pero me lo están pidiendo cuando ¿qué? Cuando la altura vale 10, o sea, cuando Y valga 20 y cuando la base X valga 10, porque eso está cambiando. Entonces, ¿cuánto sería la razón de cambio de la altura
con respecto al tiempo, cuando ¿qué? Cuando x vale 10 y cuando y vale 20. Entonces sería... Primero, ¿quién es la derivada de a con respecto a x? Perdón, esto es base por altura, ¿no? La altura la llamamos y. La derivada de a con respecto a x es un medio de y. Entonces será un medio de y por de x de t. Pero de x de t dice que de x de t crece 1 centímetro por segundo. 1 centímetro por segundo. Más, ¿quién es la derivada parcial de a con respecto a y? La derivada parcial de a con respecto a y es un medio de x. Más un medio de x por, ¿cuál es la razón de cambio de y de t? Disminuye 2 centímetros por segundo. Disminuye. Porque disminuye, decrece. Entonces, esto que usted tiene acá es para hallar la razón de cambio del área con respecto al tiempo para todo y y para todo x. Pero ¿qué pasa cuando x vale 10 y y vale 20? Entonces, sustituyendo, reemplazando sería un medio de 20, que es el valor de y. Aquí es centímetro por centímetro, me da centímetro cuadrado, porque esto está medido en centímetros, ¿no? Me da centímetro cuadrado. Menos, ¿cuánto vale x? 20. No, aquí vale 10. Sería un medio de x de 10 por menos 2. ¿Sabe qué pasa? Eso da 0. Esto da 0. O sea, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que el crecimiento de la base y el decrecimiento de la altura se compensan a pesar de que son de diferentes velocidades. ¿Se dan cuenta? Bueno, una primera sorpresa nos dio 0. 0 centímetros cuadrados por segundo. O sea que en ese momento lo que crece por crecimiento de la base y lo que decrece por decrecimiento de la altura se están equiparando y dan un crecimiento nulo. Claro, eso puede pasar. Bien. Vamos a hacer otro ejercicio para que vayan entendiendo este asunto de la razón de cambio, que es el primer tema de hoy. Entonces, el segundo asunto es otro ejemplo. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo tengo otro ejemplo que sería este. Ejemplo número 2. Ejemplo 2. Dice, yo tengo una caja rectangular. Esa caja rectangular tiene las medidas X, Y y Z. Ahora, el volumen, o sea, lo natural aquí es el volumen, ¿no? Digamos, lo más sencillo ahí es el volumen. El volumen depende de las variables X, Y, Z, y el volumen de la caja es un campo escalar que se va a llamar X por Y por Z. El volumen. Ahora, ¿qué vamos a saber nosotros? En la caja rectangular, esto se llama largo, ancho, alto, ¿no? Entonces, X, que es el largo, crece a una velocidad de 2 centímetros por segundo. Y crece a una velocidad de 1 centímetro por segundo. Y Z crece, todas crecen a una velocidad de 3 centímetros por segundo. Claro, la expectativa es que eso crezca, porque todas las variables están creciendo. Yo no quiero que me vuelva a dar 0, me parece frustrante que algo de 0. Esto no nos va a dar 0, esto nos va a dar algo positivo, porque las 3 variables crecen. Pero resulta que eso depende también
el comportamiento del volumen dependiendo del tamaño de la caja. Cuando X vale tanto, Y vale tanto. Entonces me preguntan esto. Hallar la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo sería lo que vamos a hallar ahí. Entonces la pregunta es esta. La cuestión es esta. Dice, hallar la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo. Esto se llama razón de cambio, que es el tema que estamos cubriendo, pero razón de cambio cuando hay muchas variables involucradas. Razón de cambio instantánea se llama esto, o sea, en ese instante, ¿no? Instantánea del volumen con respecto al tiempo, cuando por ejemplo, cuando X valga 10, ¿sí? Cuando X vale 10 centímetros, cuando Y vale, pongámosle 5 centímetros, y cuando Z sea igual a 4 centímetros. ¿Listo? Ese es el problema. Es un problema muy parecido al anterior. Pero entonces, miren, ya con este segundo problema de refuerzo, yo creo que ustedes quedan en condiciones de poder trabajar algunos ejercicios que yo les pueda enviar sobre este tema. Esta es la idea de que los puedan hacer. Entonces, ¿qué pasa ahora? Perdón, crece 1, crece 2, ahora que esto crece, Y crece 1. Esto creo que sería, bueno, crece, Y crece 1 centímetro por segundo. Bueno, X crece 2 centímetros por segundo, y esto pongámosle 3, ¿sí? No sé si borré y vea. Sí, creo que Z crece 3, listo, bueno, logré reconstruirlo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces viene lo siguiente. Vean lo que está pasando. Aquí, según este enunciado, X depende del tiempo, Y depende del tiempo y Z depende del tiempo. Eso le da una característica al volumen que es la siguiente. El volumen depende de X, que depende del tiempo. Depende de Y, que depende del tiempo. Depende de Z, que depende del tiempo. Pero esto a su vez es un volumen que lo voy a ligeramente modificar. Es el mismo volumen, pero esto sería como función del tiempo, mientras que aquí es el volumen en función de X, Y y Z. Bueno, entonces eso es lo que está pasando. Entonces yo quiero, dice, hallar la razón de cambio instantánea del volumen con respecto al tiempo, que sería la derivada del volumen asterisco con respecto al tiempo. ¿Cuánto me da esto? Esto me da, regla de la cadena, derivada de B con respecto a X por dx de t, más derivada de B con respecto a Y por dy de t, más derivada de B con respecto a Z por dz de t. ¿Ve? Y yo le puedo poner toda la cantidad de variables que quiera. Esa es la novedad con respecto al cálculo diferencial, donde las variables dependían de una sola, ¿no? O sea, una sola la que estaba cambiando. Aquí pueden cambiar varias al tiempo con diferentes velocidades. Entonces, ¿qué pasa? Esto que está acá está vinculado con este volumen. Entonces, voy a escribir aquí rapidito para no. ¿Quién sería la derivada parcial de B con respecto a X? Es YZ. Creo que la ven, ¿no? ¿Quién es la derivada parcial de B con respecto a Y? Es XZ. ¿Y quién es la derivada parcial de B con respecto a Z? Es XY. ¿Listo? Bueno. ¿Quién es dB de X? dB de X es 2. ¿Quién es dB de Y de T? Perdón, de X de T, qué pena, X de T es 2.
¿Quién es de y de t? 1 centímetro por segundo. ¿Y quién es de z de t? 3 centímetros por segundo, 3. ¿Listo? O sea que yo estoy listo para calcular la razón de cambio del volumen para cualquier valor de x, y, z. Entonces, estoy listo para terminar el problema. Y entonces el problema terminaría así. Diciendo que la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo cuando x vale esto valía 4, esto valía 3 y esto valía no lo escribe. Pongámosle lo que quiera, ¿no? Ustedes lo pueden corregir. Cuando x vale 5, cuando y vale 3 y cuando x vale y cuando z vale, espere, pero creo que esto era cuando vale 10, cuando vale 5 y cuando z vale 4. Bueno, perdón si me equivoqué. Los datos eran, es que los borré entonces. Entonces, es más, yo puedo calcular esta fórmula para cualquier terna de valores. Pero bueno, aquí me inventé 10, 5 y 4. Entonces, ¿cuánto me da esto? Esto me daría igual. Entonces sería YZ. YZ sería, perdón, sí, YZ sería 5 por 4. 5 por 4, ¿por quién? Por dx de t, por 2. Más, aquí viene xz. 10 por 4. 10 por 4, ¿por quién? Por 10 por 4 por 1. Por 1. Y finalmente más x por y. 10 por 5 por dz de t por 3. ¿Listo? Ahí está el cambio. Ahora, ¿cuánto da esto? Esto me daría 10 por 4, 40. Aquí, más 40. Aquí, más 15 por 10, más 150. Total de la medida de cambio. 80 más 150 da 230. ¿Y eso qué se miden? Unidades. Centímetro, centímetro, centímetro por segundo es centímetro cúbico por segundo. Y ese es el problema. Y estos dos ejemplos creo que muestran una aplicación importante de lo que se llama razón de cambio. Bien, ¿cuál es el segundo tema de hoy? Pues vamos a hablar de una segunda cuestión que es derivadas de orden superior. ¿Bien? Vamos a hablar de eso primero. Bueno, entonces, derivadas parciales de orden superior se llaman así. El tema que sigue, el segundo tema de hoy. El segundo tema es segundo. Derivadas parciales de orden superior. Bien, entonces damos esta definición. Con notación y todo. Claro, esto se puede extender a la cantidad de variables que usted quiera. Entonces, el asunto es si z es igual a f de x, y es un campo escalar, es un campo escalar, ¿sí? Se definen se llaman así, derivadas parciales de orden 2. Todas las derivadas parciales de orden 2.
parciales de orden 2. Así. ¿Cuál es la primera? Cuando usted derive la función f con respecto a x y ese resultado lo vuelva a derivar con respecto a x, ¿sí? O sea, derivó una vez y volvió a derivar, o sea, derivó dos veces. A esto lo vamos a llamar derivada segunda de f con respecto a x las dos veces. Primera derivada, se llaman derivadas parciales de orden 2. O sea, la cosa es sencilla, ¿sabes? Si ya sabe derivar una vez, puede derivar todas las veces que quiera. Entonces sigamos acá. Segunda derivada que vamos a definir. Su alterna, su contraparte, que sería: si usted deriva con respecto a y la derivada parcial de f con respecto a y, esto es igual a la segunda derivada parcial de f con respecto a y las dos veces. Tercera, aquí nos cabe: si usted deriva con respecto a y la derivada parcial de f con respecto a x, mire cómo la vamos a anotar. Se va a llamar derivada segunda parcial de f y abajo se coloca x y después y. O sea, que el orden de derivación es el orden que indica esta flecha. O sea, primero fue x y después y. O sea, para comprenderlo mejor, hagamos la cuarta derivada. Entonces la cuarta derivada es: si yo hago la segunda derivada parcial de f con respecto a y con respecto a x, así, vea que está invertido, esto es igual a, perdón, ¿qué estoy haciendo yo? La derivada es así. Primero tengo de f de y, y ese resultado de f de y lo voy ahora a derivar con respecto a x. Entonces esto me da derivada segunda parcial de f, ¿en qué orden? Con respecto a y con respecto a x. Me da así. ¿Ven? O sea que primero y después x. Aquí, primero x y después y. Ahora que estas dos derivadas, la tercera y la cuarta, tienen una cuestión interesante. Vamos a hacer un comentario acerca de ellas. Ahorita vamos a dar un ejemplo para entender qué está pasando, ¿no? Entonces, el asunto con esas derivadas es el siguiente. Es que, digamos que, nota, una pequeña notica acá, nota. Las derivadas que usted acaba de ver en las partes finales, las derivadas estas, derivada segunda parcial de f, primero x y después y, y la otra, derivada segunda parcial de f, primero y después x, esas derivadas son llamadas, dentro del manejo de estos temas, son llamadas derivadas parciales mixtas. Derivadas parciales, ¿sí? Mixtas. Listo. Bueno, entonces, pero ya que he presentado la gama de, o sea que las derivadas parciales son 4 con respecto a x las dos veces, y, primero x después y, primero y después x, ¿sí? Esas son las 4 derivadas de orden 2 y no hay más, ¿sí? Ahora, la pregunta es, si yo tengo estas derivadas parciales, vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Un ejemplo. Entonces, el ejemplo sería el siguiente. Ejemplo. Tomamos sea la función, bueno, llamamos z, ¿no? Z es f de x, y igual
a x2y3 más 4x5 y4. Una cosa así para que se note que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, eso es un ejemplo muy sencillo, como ustedes se pueden dar cuenta. ¿Cuál es el propósito que vamos a hacer con esto? Vamos a encontrar las 4 derivadas de orden 2. O sea, ustedes ven este ejemplo y quedan enterados perfectamente de qué es lo que pasa. Entonces, para hallar esas 4 derivadas de orden 2, hacemos lo siguiente. Hacemos esto. Entonces, primero, sería así. Vamos a hacer la derivada primero. Bueno, hay una cosita que es la siguiente. En algunos libros usted podrá encontrar que aparece dz de x. Pero dz de x es lo mismo que df de x. ¿Sí? Esto, ¿a qué nos recuerda? Si usted tiene que y es igual a f de x, ¿quién es de y de x? Pues de y de x es de f de x. ¿Por qué? Porque y es f. Aquí z es f. ¿Listo? Esa es la razón. Entonces no vaya a usted a complicarse la vida cuando vea esos cambios que hacen los libros. No tiene ningún problema. Entonces empecemos con esta derivada. 2xy3, ¿sí? 2xy3 más 20 x4y y4. Listo. Esa es la primera. Vamos a hacer, bueno, ya sabemos que df de y, no nos pongamos con tanto misterio. Df de y, ¿quién es? 3x2y2 3x2y2 más 4 por 4, 16 x5 y3. ¿Listo? Ahí vamos con esa. Pero no hemos entrado al orden 2. El orden 2 empieza en este momento. Tenemos que hacer 4 derivadas. Entonces vamos hasta ahora empezando. Entonces ahora sí empecemos con las de orden 2. ¿Quién es la segunda derivada parcial de f? De una vez, ¿no? Con respecto a x las dos veces. Deriva con respecto a x, le da 2y3, se desaparece la x, ¿no? 2y3 más 80 x3 y4. ¿Listo? Hagamos la otra. ¿Quién es la derivada segunda de la f con respecto a y las dos veces? Tomo esta ahora, ¿no? 6 x2y más 48 x5 y2. ¿Listo? Ahí vamos. Sigo. ¿Qué más viene ahora? Viene una de las mixtas. Voy a derivar esta con respecto a y. ¿Quién es la derivada con respecto a y de f de x? Esta es la que nosotros de una manera llamamos así. Es la segunda derivada de f que se hace primero x y después y. ¿Listo? ¿Esto cuánto me da? Ahora y, o sea, 6xy2, porque voy a derivar esto con respecto a y. Entonces sería 6xy2 más 4 por 20, 80 x4y3. x4y3. Y ahora me falta la otra mixta. La otra mixta me toca hacerla. Esta sería aquí, tal vez aquí. ¿Qué sería la segunda derivada parcial de f? Estoy al frente de la y, ¿no? Ya se hizo y, ahora haga la x, ¿cuánto me da? Haga la x, a ver. 3 por 2, 6xy2. X, ¿no? 5 por 6, 30, 80. Más 80, x4, y3. ¿Y cuál es la sorpresa que nos llevamos? Que las derivadas parciales mixtas son iguales. Bien. Entonces, ¿cuál es el comentario con respecto a esto? Un matemático se haría esta pregunta: ¿será que siempre las derivadas parciales mixtas son iguales? Y un físico también les va a contar qué pasa. Se pueden hacer ejemplos matemáticos muy complejos donde se prueba que las derivadas parciales mixtas son diferentes.
Pero para los físicos no ven ninguna dificultad en considerar, porque en el mundo en que ellos se mueven, las cosas son continuas, todos los procedimientos funcionan bien. Entonces, al ser continuo todo, las derivadas parciales mixtas van a ser siempre iguales. Pero en el mundo matemático es un mundo donde hay cosas que son bastante traídas de los cabellos de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Claro, hay condiciones. Entonces, el comentario que yo haría es el siguiente. Usted, en el mundo y en la matemática que estamos haciendo nosotros a este nivel, sin ningún problema puede asumir que las derivadas parciales mixtas son iguales, ¿sí? O sea, que esto merece una nota, ¿no? Una nota, ¿sí? Digamos, nota, comentario es el siguiente. Digamos que si todas las derivadas parciales, si todas las derivadas parciales de orden 1 y 2, ¿no? Todas las derivadas parciales de orden 1 y 2, de orden 1 y 2, existen y son continuas, es la palabra, ¿no? Existen y son continuas en un punto P de coordenadas AB, entonces la segunda derivada parcial de f con respecto a x con respecto a y en el punto AB es igual a la segunda derivada parcial de f con respecto a y, la mixta, ¿no? Con respecto a x en el punto AB son iguales. Ese es un teorema clásico de la matemática. Hay un ejemplo que no lo vamos a hacer acá, que es el siguiente. Este es el ejemplo más sencillo que puede existir donde las derivadas parciales mixtas no son iguales. Dice, la función f de xy definida así, xy que multiplica a x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado para cuando la pareja xy es diferente de 0, 0, ¿sí? Y 0 para cuando la pareja xy es igual a la pareja 0, 0. Esa función, claro, es una función que no es continua, ¿no? Tiene problemas. Esa función es tal, que la segunda derivada parcial de f en el orden xy, el 0, 0, es diferente de la segunda derivada parcial de f con respecto a y con respecto a x en el punto 0, 0. O sea que este es un ejemplo que en la física nunca se da. Por eso los físicos, para los físicos y los ingenieros en general, las derivadas parciales mixtas son iguales y no hay problema. ¿Listo? Hacer esto, uno de estos da 1 y el otro da menos 1. No sé cuál es, que da 1. Uno da 1, creo que el de x da 1 y el de y, este, da menos 1. Pero me abstengo de dar una opinión final. Este ejemplo yo a veces lo hago en clase, pero desarrollarlo implica tener un tablero gigante para poder estar mirando hacia atrás y hacia adelante qué ha pasado. Por eso no lo podemos hacer acá. Bien, entonces, este es un comentario adicional con respecto a la existencia de las derivadas parciales mixtas. En general, aquí no hay continuidad en 0, 0. Entonces, como no hay continuidad en 0, 0, esto que está acá falla. ¿Ven? Bien, entonces, ¿qué viene ahora?
Lo que sigue ahora es un tema que lo vamos a ampliar con cuidado en la próxima clase y es el siguiente. Este tema hay que saberlo entender y solo se puede entender con unos buenos ejercicios. O sea, el tercer tema se llama regla de la cadena. Regla de la cadena para derivadas de orden superior. Este tema, claro que cuando uno dice orden superior, es hasta orden 2. ¿Sabe por qué? Si usted mira un libro de física, todas las grandes fórmulas de la física, la ecuación de Schrödinger, la ecuación de Laplace, el laplaciano, todas esas famosas leyes de Ampère, de Gauss, todas ellas están escritas son derivadas parciales de orden 2. O sea, usted difícilmente encuentra en el libro de física derivadas parciales de orden 3 porque ya usted se sale como del mundo real. El mundo real, derivadas parciales de orden 2. Entonces, esta regla de la cadena para derivadas de orden superior es obviamente hasta llegar al orden 2. Claro, si uno entiende la lógica, puedes seguir haciéndola para orden superior. Pero este va a ser el tema de la próxima clase. Entonces, hacemos ese tema, empezamos derivación implícita y ahí vamos. La idea, señores, como les digo, es hacer 4 parciales. Entonces, nosotros ayer tuvimos una reunión del departamento de electrónica y se comentó lo siguiente. Tenemos plazo hasta el 11 de julio de subir el primer corte. Ahí hablan de 3 cortes. Entonces ahí vamos a ver cómo arreglamos entre nosotros este problema de los 3 cortes. El primer corte hay que subirlo antes del 11 de julio. Estamos bien porque corregimos y subimos. Agosto y septiembre, y nosotros vamos a terminar empezando septiembre, se termina todo. 1 de septiembre ya se termina todo. O sea que nos queda julio, agosto, 2 meses y medio. Bueno, ¿sí? Estoy equivocado. Ahora se me fue la cabeza. De pronto septiembre también, ¿no? Yo creo que septiembre también, sí. Bueno, entiendo que tenemos todavía un buen tiempo y vamos bien. Eso sí, nosotros vamos bien para poder cubrir todos los temas. Yo les mando ejercicios, ustedes trabajan. Bueno, que pasen buena noche, señores. El tema de ustedes lo corrijo este fin de semana. Estoy un poquito indispuesto, ya estoy mejor. Y lo envío y la semana entrante les doy notas. Que pasen buena noche.